Bien, pues, gracias a Dios porque estamos aquí, ¿verdad? Libramos las corrientes ahora de las aguas, ¿verdad? Gloria a Dios que pudimos llegar. Y yo quiero compartir con ustedes algo que hace unos días estaba leyendo. Estaba leyendo el libro de Primero de Samuel. Y bueno, ahí nos narra la historia de David. Antes de ser rey, pues David era un pastor que se dedicaba a precisamente pastorear ovejas en el campo y que tal vez no tendría una connotación importante en ningún lado, porque incluso en su familia era el más pequeño. Y ya sabe que en las familias siempre el más pequeño pues es al que todos le cargan la mano, ¿verdad? En este caso David pues ahí estaba y bueno, también al más pequeño en la casa de cualquiera es el que nunca lo toman en cuenta para cosas importantes. Siempre se entera allá que está sucediendo algo y pues es el último en saber, es el último que toman en cuenta para todo. Y usted conoce la historia de David y Goliat. Todos sabemos que David, pues repitiendo, era una persona que todos consideraban pues muy insignificante. Y sucedió que fueron a la guerra y estaban ahí muy preocupados porque los filisteos los querían derrotar y bueno, en ese tiempo pues los tomaban por esclavos y les quitaban sus propiedades, sus posesiones y muchas cosas, hasta sus mujeres. Entonces, todos en el campamento de los judíos tenían miedo y salió Goliat a retarlos y les dijo que si alguien le ganaba, pues ahí se acababa la guerra y se iban a su casa cada quien. Y bueno, todos tenían temor porque pues Goliat era un hombre, era un guerrero, un hombre fuerte, era un hombre diestro en la batalla, sabía usar las armas y además pues era un gigantón y todos le tenían miedo. Sin embargo, David se enteró al final de todo este asunto, fue el último que se entera de lo que estaba sucediendo ahí en el campamento y sale David. Este asunto me llamó mucho la atención porque cuando llega David con el rey Saúl y le dice que él iba a pelear por todos, que él tomaba el reto, y él dijo, sí, vamos a ganar. Entonces el rey Saúl le dice, bueno, pues admiro tu valentía, pero pues casi todo el mundo pensaba que iba a ser derrotado. Y le pone su armadura, le pone su casco, le pone la espada y le da una serie de cosas que pues al final de cuentas David no podía con todo eso porque era un joven. Y todos esos utensilios eran para un hombre alto, fuerte, fornido y que supiera usar la espada con habilidad. Y David no sabía nada de eso, él era un pastor. Él, su trabajo era allá en el campo, estar tranquilo, estar mirando, cuidando las ovejas, que nada les pasara. Entonces, le voy a leer un poquito la escena, ¿sí? En el 1 Samuel 17, versículo 31. Aquí nos habla cuando Saúl se entera. Vamos a leer, dice, fueron oídas las palabras de David que David había dicho
Y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Qué batalla tan desigual. Sí. Un guerrero, dice, experimentado desde su juventud contra un pastor. Y bueno, no es un pastor de iglesia, ¿verdad? Es un pastor de campo, es un pastor de ovejas. Ciertamente que desde el mismo momento que están ahí, Saúl le dice: no podrás tú contra aquel filisteo, no podrás ir a pelear con él. ¿Y cuántas veces nosotros, mis hermanos, estamos en situaciones más o menos iguales? Mire, aquí el rey sabía que la posibilidad de ganar era prácticamente nula, no había posibilidad. Sin embargo, el único que tenía confianza que sí podía era David. Y todos los demás hasta decían: pobrecito, le va a ganar. Y me llamó mucho la atención a mí cómo hay situaciones en las que nosotros estamos en medio de circunstancias difíciles y vemos y sabemos que prácticamente no hay salida. No hay salida. Tal vez usted está en una situación igual. Y bueno, vamos a orar en esta noche que Dios nos hable y nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra. ¿Le parece bien? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, gracias por esta noche, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella aprendemos y nuestra fe crece y nuestra confianza en ti también, Señor. Tal vez hoy estamos angustiados, atribulados, en medio de problemas y vemos que la solución pues no es a nuestro favor. Circunstancias muy difíciles, pero tú tienes siempre una respuesta, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Háblanos, Padre, que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos, Señor. Amén. Quisiera leer un poquito todo el contexto para entender un poco más. 1 Samuel 17, versículo 34. David respondió a Saúl y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, mire aquí, David le está tratando de convencer a Saúl de que sí puede ganarle al filisteo. Y le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esta es la historia, pues muy condensada, de lo que estaba sucediendo.
Pero mire, Saúl le dice, tú no podrás con él. No vayas, eres muy joven. Y David le empieza a decir, mira, yo soy un pastor de las ovejas de mi padre. Y si venía en el campo un león o un oso o cualquier otra fiera, yo salgo y lucho contra ellas. Y mire, no tenía espada, no tenía cuchillos, no tenía nada. Y dice, con sus manos, ¿sí? Lo libraba de las garras del oso, dice, porque Dios estaba con él. Dice, y de la misma manera sucederá con este filisteo, porque había un celo en él, había un enojo, ¿sí? Dice, porque este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. No es cualquier cosa provocar al ejército de Dios viviente. Y en este tiempo, mis hermanos, no somos parte de un ejército de guerra, pero sí somos parte del pueblo de Dios. Y si algo te está provocando, si algo está viniendo a tu vida, es una provocación a Dios mismo. Y Saúl, bueno, fue convencido y le dijo, está bien, ve. Vio la confianza de David en Dios. No estaba confiando ni en armas, ni estaba confiando en nada de eso. Él estaba confiando en que Dios estaba con él, como lo había estado en las pruebas que había pasado. No es fácil luchar contra un león, un joven. No es fácil que un joven luche contra un oso y siempre gane. Y ahí estaba y le decía, mira, en el pasado así fue, y ahora que estoy enfrente de este filisteo, Dios está conmigo y le va a suceder lo mismo que al oso y al león y a todos los animales que han estado acechando a las ovejas. Entonces Saúl le dijo, está bien. Se me hizo a mí muy, muy gracioso esta escena. Yo me la imaginaba. Y ciñó David, dice versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar. Imagínense, yo me lo imagino con pues aquella coraza. Usted ha visto en las películas las corazas que son de acero, que son como de fierro tejido, pero son de acero, y son pesadas además. Y dice que le puso el casco de bronce, y bueno, obviamente le dio la espada. Y pues imagínese aquel joven tratando de caminar con eso. Pues si no podía caminar, ¿usted cree que iba a poder pelear con el filisteo? Y le dijo, no, dijo, yo no puedo caminar. Dijo, y se quitó todas esas cosas, dice, y tomó su cayado en su mano. Escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. David tomó lo que Dios le había dado. En esta parte de la historia me llama la atención que nosotros vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente quiere aparentar lo que no es, y quiere aparentar que las cosas están bien cuando están mal. Quiere aparentar que todo va sobre ruedas, fluyendo muy bien, y en todas las áreas, en el área familiar, en el trabajo, aún en la iglesia, en la relación con familiares, amigos. Aparentamos muchas cosas. Y aparentamos hoy también utilizando, por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuántos en las redes sociales que hoy se usan mucho suben fotografías, presumen, aparentan muchas veces hasta una espiritualidad que no tienen? Ponen frases como que si fueran de ellos,
cuando pues, las escucharon en otro lado. Y bueno, es una cuestión que lo único que están buscando es la aprobación de los demás. Nos vestimos de una espiritualidad que muchas veces no coincide con lo que realmente somos. Es como si te pusieras una vestimenta que no es tuya, como a David le pusieron una vestimenta que le quedaba grande. Aparentamos que sabemos la Biblia, aparentamos que tenemos una vida espiritual muy buena, aparentamos muchas cosas. Y la verdad es que cuando traemos todo eso puesto, ni siquiera podemos caminar como David. Aún en medio de problemas, aparentamos que sí, Dios me va a dar la salida y todo, pero muchas veces ni nosotros lo creemos, mis hermanos. Creemos que estamos luchando, utilizando herramientas que no sabemos usar. En la práctica no sabemos usar. La exhortación, mi hermano, es que no hagamos eso. No intentes aparentar lo que no eres. Dios nos ha puesto en un lugar donde ahí estamos y nos ha capacitado para la tarea que nos ha llamado. Podemos confiar en Él. Mire, a David Dios lo capacitó y Dios le dijo: tú vas a ser pastor de ovejas. Dios tenía planes para él, pero los planes que él tenía para David eran en el futuro, ya que hubiera pasado por diferentes circunstancias. Y ahí estaba David. Y él no quiso aparentar lo que no fuera. Imagínense salir con el casco del rey, pues qué bien, qué privilegio. Y tal vez todos hubieran dicho: mira, David, ese jovencito, trae el casco del rey, o trae la coraza del rey, o trae la espada del rey, y cruzando el pueblo, la plaza, para ir a pelear contra aquel filisteo con armas, con utensilios que no eran de él, ni le correspondían, ni sabía usar, y le pesaban mucho. Y muchos de nosotros así andamos aparentando cosas que no estamos capacitados para hacer. ¿Sí? Dios nos ha puesto a muchos varones aquí como cabezas de un hogar. Dios ha puesto a muchas mujeres aquí como esposas o como amas de casa. Dios ha puesto a los hijos con esa responsabilidad, como un estudiante. Y en el lugar que Dios nos ha puesto, Dios nos ha dado, o Dios nos ha dotado de las herramientas que necesitamos para llevar a cabo nuestra labor. Pero muchos nos esforzamos no por hacer nuestra labor, sino por hacer cosas que no nos corresponden, hacer cosas que no es a lo que Dios nos llamó. Yo muchas veces he visto que muchos somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Fuera de casa somos buenos consejeros, fuera de casa somos muy ayudantes, somos muy acomedidos, fuera de casa hacemos cosas que en nuestra casa no hacemos. En nuestra casa no participamos, en nuestra casa no damos consejo, en nuestra casa no oramos, en nuestra casa no atendemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros padres. Cada quien aparenta lo que no es. Dios llamó a David para que allá en aquel lugar, apartado de todo, apartado de los reflectores, apartado de lo que todo el mundo pudiera tener una muy buena opinión de él apacentara las ovejas. Y era un lugar en el que Dios lo estaba preparando para una obra grande. Pero él tenía que estar ahí y él no se desesperaba. Dice la palabra de Dios que su corazón era sincero, un corazón que confiaba en Dios, un corazón que buscaba la sabiduría de Dios, un corazón que era fiel a Dios, un corazón que estaba constantemente buscando aprender de Dios, aprender de quién era Él. Dice la palabra de Dios que ahí en ese lugar David aprendía
contentamiento. Y contentarte en circunstancias que vivimos, pues es difícil. Muchos se la pasan mirando al de al lado. ¿Qué está haciendo el de al lado? Y tienen reclamos contra Dios. Y a mí me han preguntado como una duda. Pero mire, ¿qué es el contentamiento? En Filipenses 4 habla del contentamiento. Y dice así, 4:10: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos. Pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas son las palabras del apóstol Pablo. El contentamiento es esto: he aprendido a contentarme. Y aquí nos habla de lo que, una parte, pues sí, nos gusta esa parte del contentamiento. Sé vivir teniendo abundancia. Sé vivir saciando mi hambre. Sé vivir cuando no tengo necesidad. O sea, estoy contento. Pero viene la otra parte. Sé vivir humildemente. Sé vivir en medio de la hambre. Sé vivir cuando no tengo. Sé vivir cuando padezco necesidad. Y en los dos casos el apóstol Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces nos sentimos intoxicados, abrumados por lo que vemos. Hace un tiempo me comentaba una persona: pastor, ¿por qué a mí me va mal si yo soy cristiano? Y veo aquí, es una señora, y me decía: tengo una vecina que su vida, es un desastre. Tiene una vida pues loca y le va muy bien. Nunca tiene necesidad, siempre tiene. Y yo me veo y estoy en medio de problemas. Tengo problemas económicos, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposo, tengo problemas. Y volteo y aquí a mi vecino le va bien, el otro vecino le va bien, al otro vecino le va bien, aquel, su familia está bien. O sea, y nada más yo soy la que tengo necesidad. Algunas veces es difícil que las personas entiendan esta parte, porque todos pensamos que la vida del cristiano está llena de puras abundancia, de que no hay problemas, que no hay escasez, que todo funciona bien, que el trabajo va viento en popa y que todos los días salimos solamente a recoger dinero y no monedas, billetes. Cuando regresamos a la historia de David, David confiaba en Dios. Y David tomó lo que tenía en sus manos para ir a enfrentar un problema. El problema era del pueblo. Él se pudo haber quedado allá en medio del bosque, en medio del desierto, en medio del campo donde él estaba cuidando a sus ovejas, y él seguir siendo feliz. Pero él vio que había un problema. Él vio que el pueblo que necesitaba de alguien que saliera a luchar, que alguien que diera la cara por los cristianos. Y él, guiado por Dios, seguramente él fue y él dijo: aquí estoy. Y él se quitó esas cosas que no le pertenecían. Él se quitó esas cosas que le estorbaban en lugar de ayudarle. Se quitó esas armaduras, se quitó ese casco, se quitó
esas armas que no eran de él, y él tomó lo que era de él, lo que era espiritual, lo que Dios le había dado un cayado. Dijo, con esto tú vas a enfrentar al enemigo. Le había enseñado a usar una honda, le había enseñado a escoger las piedras con las que iba a lanzar, y salió a enfrentar el problema. A veces a nosotros nos cuesta trabajo tomar las cosas que Dios nos dio. Mirar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú me has dado a mí? Y mire, Dios nos ha dado a todos cosas diferentes. Dios no traía un paquete igual para cada uno. Dios tiene una relación para cada uno. Dios nos ha dotado de una situación a cada uno. Nosotros tenemos un esposo, una esposa, unos hijos, unos familiares con los que vivimos muy diferentes al que está a un lado tuyo, por ejemplo. Es más, diferente a tu papá y a tu mamá, o diferente a tu vecino. Somos completamente diferentes, pero Dios nos ha capacitado para enfrentar. A los varones, Dios nos ha dado la capacidad para ser la cabeza de casa. A los que estamos casados y tenemos hijos, Dios nos ha dado la capacidad para ser buenos padres, pero nosotros somos los que andamos buscando en otro lado y nos hemos puesto armaduras y cascos y espadas que no nos corresponde, que no es lo que Dios quiere que tú traigas y con lo que tú enfrentes las luchas. Y nos hemos olvidado de cosas tan importantes, tan sencillas. En el Salmo 78 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Mire, hasta aquí quiero leer. Está hablando Dios a su pueblo y le dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Es importante que nosotros sepamos lo que dice la ley. Es importante que sepamos lo que dice el Nuevo Testamento. Es importante que sepamos lo que dicen las cartas pastorales, las epístolas. Dice: inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Mire, no dice aquí que escuches las noticias del día, los pronósticos. No dice que pongas atención en ya ve que las predicciones de lo que va a suceder en los próximos años, ¿no? Dice: inclina tu oído a las palabras de mi boca. Y dice: abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Cuántos de nosotros fuimos enseñados de alguna manera? Y muchos de nosotros nos hemos callado para enseñarles a nuestros hijos. Muchos de nosotros no les hemos enseñado las maravillas de lo que ha hecho Dios con nosotros. Yo siempre que tengo alguna situación con mis hijos, yo lo siento y busco, bueno, ahora ya están grandes, pero busco el tiempo para hablar con ellos. Y yo les enseño: mira, hijo, Dios nos ha traído hasta aquí y es Dios. No es mi habilidad, ni es tu habilidad, ni es las circunstancias. Es Dios el que ha hecho esto posible. Es Dios el que está en medio de nosotros. Gracias a Dios tú tienes esto. Gracias a Dios tú eres esto. Gracias a Dios tú tienes la oportunidad de hacer esto. Gracias a Dios, y siempre es gracias a Dios y gracias a Dios, contando las maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Yo tengo mucho de cosas que contar, de dónde me sacó Dios, qué era Dios, yo antes. Y Dios tuvo misericordia y me sacó y me llevó a un lugar especial. Y ahí es donde Dios dice: no
escondamos las cosas, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Versículo 5 dice: y estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Hay un mandamiento, mis hermanos. Dios estableció una ley con Israel. Dijo, esta es la ley. Y cuando tú cumples la ley, tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Dice, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen, que las enseñen. Notificar es enseñar, es instruir, es decirles, es mostrar lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es decir, que haya una secuencia en lo que tú le cuentas a tu hijo. Tu hijo crece y él se lo va a contar a su hijo. Hoy en día, mis hermanos, gran parte de los problemas que tenemos es porque los padres no se han preocupado por enseñarle a sus hijos principios, valores. No los han educado, no les han enseñado lo que es la palabra gracias, lo que es la palabra por favor. No les han enseñado el respeto, no les han enseñado a trabajar, no los han puesto obligaciones, de tal manera que ahora todo el mundo hace lo que le da su gana y nadie respeta a nadie porque no fueron enseñados, porque los padres nos quedamos callados, porque los padres no enseñamos a nuestros hijos. A fin de que pongan, versículo 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hay una cosa muy importante: poner en Dios la confianza. Es algo increíble que hoy en día mucha gente, no solamente no puede poner, no creen poner su confianza en Dios, simplemente no creen en Dios. Hay mucha gente que no cree en Dios. Y cada vez son más. Y cada vez se manifiestan los que están en rebeldía con la palabra de Dios. Para muchos lo que dice la palabra de Dios no tiene validez. Para muchos. Y cada vez tal vez son menos los que creen, pero nosotros creemos en un Dios poderoso. ¿Usted cree en un Dios poderoso? Y debemos de poner nuestra confianza en Dios y debemos de enseñar a los que están en nuestro alrededor a poner la confianza en Dios. Y Dios hará cosas maravillosas, cosas tremendas, cosas especiales, mis hermanos. Cuando David tomó las herramientas que Dios le había dado y salió a pelear, tal vez mirar lo que él tenía en su mano, pues qué difícil. Yo le quiero hacer una pregunta. Yo pensaba, todos conocemos, la gran mayoría conoce la historia de David y Goliat, ¿verdad? Levante su mano los que conocen esa historia. Y todos nosotros sabemos cuál fue el resultado de esa pelea, ¿verdad? Todos sabemos. Y hoy podemos hablar y decir, no, pues es que David salió a pelear y llevaba las de ganar, porque pues ese fue el resultado, porque Dios estaba con él, bla, bla, bla. Pero si usted hubiera sido de ese pueblo judío que estaba en medio de ese problema, cuando se dieron cuenta que David iba a salir a pelear con una honda, con 5 piedras y nada más, ¿qué hubiera pensado usted de él? La verdad, pues ¿qué iba a hacer? Y luego veías al gigantón aquel y veías a David, un jovencito. El pensamiento de todos, mire, porque el mismo rey le dijo, no puedes tú salir a pelear contra él. Él es un hombre experimentado, él es un guerrero, él ha practicado la milicia y las armas desde su juventud. ¿Qué vas a hacer tú con él? Si somos honestos,
todos los que estamos aquí, ¿qué hubiéramos dicho? Va a perder y nos va a arrastrar con él a un problema, porque va a ganar la guerra el filisteo. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Le hubiera dado un voto de confianza? Hubiera dicho, sí, sí va a ganar. O siendo honestos, ¿usted lo hubiera hecho? Yo estuve pensando y yo pensaba obviamente en mí. Y yo decía, qué difícil. Pero a todos se les olvidaba una cosa: la confianza en Dios. Al rey Saúl se le olvidó que Dios es un Dios poderoso y que en medio de problemas difíciles siempre sale por su pueblo, siempre sale por aquel que Dios envió, siempre está con el que está cumpliendo con su ley, siempre está con el desprotegido, siempre tiene una palabra para nosotros. Dice aquí que a fin de que pongan en Dios su confianza. Enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a la congregación, enseñarle a nuestros amigos, enseñarle a los que están a nuestro alrededor lo que Dios puede hacer, tiene que ver con que tú lo creas primero. Tiene que ver con que tú lo estés recibiendo. Tiene que ver con que tú eres un testigo, un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer. El domingo, fíjese, estuve en una ciudad con unos hermanos, y me quedé hospedado ahí en esta casa y me dijeron, ¿podemos tomar un café? Y tenemos algunas preguntas para usted. Le dije, sí, ¿cómo no? Nos llevamos el café y empezamos a platicar y me dijo, nosotros tenemos pues una pregunta porque tenemos muchos años de ser cristianos y no tenemos la manifestación de las lenguas del Espíritu Santo. Y me dijo ella, yo me siento muy mal porque pues la palabra de Dios dice que es para los cristianos y yo quisiera, pero no sé cómo hacerle. Un matrimonio, no, eran 2 matrimonios. Empezamos a platicar y yo les empecé a explicar, les estuve leyendo lo que dicen Hechos, les estuve narrando historia, todo lo que habla la Biblia acerca del recibir y hablar en lenguas. Y me dicen, pues eso mismo nos ha enseñado el pastor y eso mismo sabemos, pero no sabemos cómo. Le dije, bueno, es que ahorita vamos a hacer la práctica. Les acabo de dar la teoría, vamos a hacer la práctica. Le dije, ¿ustedes creen que pueden hablar? Y se quedaron así como, pues lo hemos intentado por muchos años y no lo hemos recibido. Le dije, bueno, pero hoy en esta tarde yo creo que lo pueden recibir. Tengan confianza en Dios. Le dije, yo puedo hablar en lenguas. Y empecé a hablar en lenguas. Le dije, lo mismo que yo hago, usted lo puede hacer. Y pues así muy escépticos dijeron, ok, pues vamos, está bien, sí lo quiero hacer. Y cerramos los ojos y empezamos a orar por ellos, mi esposa y yo, y les empezamos a decir, mira esto, el Espíritu Santo y todo. Y mire, en menos de nada ya estaban hablando en lenguas. Y yo les dije, pero hablen fuerte, que se escuchen. Y estuvieron orando y les dije, ya, stop. Se callaron. Seguí platicando con ellos y todo y les dije, mire, esto no se pierde, esto ya lo tienen y lo pueden volver a hacer otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Y lo volvimos a hacer y nos callábamos y lo volvíamos a hacer, nos callábamos y lo volvíamos a hacer. Dije, ¿se dan cuenta que esto es algo que dice la Biblia que podemos hacer y ustedes ya lo están haciendo? Me dijo, sí. Y hoy estaba a media mañana en mi oficina y me entra una llamada del hermano y ya le contesto y me dice, pastor, tenemos dudas, estamos orando y estamos practicando, pero tenemos dudas. Ya me preguntaron, me dijeron sus dudas, se las aclaré. Y luego me dijo la hermana, la esposa que estaba con este hombre, me dijo, fíjese
que a mí me sucedió algo. Me dice, es tan dulce lo que yo hago, y lo quise hacer yo sola, no con mi esposo, sino yo sola, en mi oración personal, lo quise hacer. Dice, y había una palabra que la repetía y la repetía y la repetía. Muchas veces dentro de lo que yo hablaba, surgía esta palabra. Y seguía hablando muchas cosas y surgía esta palabra. Entonces me la grabé tanto que dije, ¿qué querrá decir esa palabra? Obviamente estaba hablando en un idioma que ella no sabía, no conocía. Entonces dice que se metió al internet. Ya ve que ahora la tecnología, pues ahí podemos conocer muchas cosas. Y dice que se metió ahí en el traductor y le metió la palabra para ver de qué origen era, y era de origen hebreo. Dice, hablando yo hebreo, pues ni sé, dijo. Y le puso, ¿qué significa esa palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra? Y el significado de la palabra era, así más o menos recuerdo que decía que era la palabra con la cual se referían a Dios. No decían su nombre, no decían Jehová, no decían Yahvé, o no decían esto, sino que era, por ejemplo, una palabra similar a decir, Él es el que es. Yo soy quien soy. Es una palabra que denota a Dios, que se refiere a Dios. Y dice que esa palabra en la traducción era una palabra hebrea, y en la traducción significaba eso. Dice, entonces yo me empecé a emocionar porque pues estuve hablando palabras, pero refiriéndome a Dios, dirigiéndome a Dios. Y bueno, yo le estuve hablando, pero miren mis hermanos, lo que quiero decirles es que lo que dice la palabra de Dios es real. Y lo que nosotros decimos que podemos hacer es real. Hablar en lenguas es real. Confiar en Dios es real. Repetir lo que dice la palabra, el testamento, la ley es real, mis hermanos. Y entonces nosotros los cristianos somos los que tenemos que poner el ejemplo, salir en medio aún de los cristianos y decir, sí se puede. David lo hizo. Y David no traía grandes herramientas, pero había una cosa que era muy importante, muy importante. Él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios. Y en medio de los problemas que tú tienes, yo quiero creer que tú tengas la confianza de decir, sí puedo enfrentar este problema. Y yo sé que Dios me va a dar la victoria. ¿Qué tengo en la mano? David tenía un cayado, tenía una honda y tenía 5 piedras que él sabía usar. Y a nosotros hoy en nuestros días, yo te pregunto, ¿con qué estás enfrentando ese problema? ¿Con lágrimas? ¿Llorando? ¿Con angustia? ¿Con temor? ¿Con qué lo estás enfrentando? Tenemos problemas, ¿y con qué lo enfrentamos? Con que se nos quita el sueño y despertamos, nos acostamos a las 11 pensando cómo le voy a hacer, y te despiertas a las 3 de la mañana pensando cómo le vas a hacer. Pero eso no soluciona tu problema. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Con angustia, con llanto? Ay, Señor, ¿quién me va a sacar de esto? Y estás llorando. Las lágrimas no te van a solucionar nada. No te soluciona nada. La angustia no te soluciona nada. Por el contrario, te trae más problemas. El que te angusties de tal manera, mira, corres peligro, se te botan los niveles de azúcar, se te puede dar un infarto, o sea, una serie de circunstancias que no te ayudan, es todo lo contrario. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Hay una herramienta que Dios nos dio y que es lo único que yo creo que puede solucionar nuestros problemas, con lo que podemos enfrentar nuestros problemas. Bueno, son 2. 1 es la confianza en Dios y 2 es la oración. Creer que Dios, fíjate bien, creer que Dios escucha tu oración y creer que Dios puede hacer milagros y que Dios puede ir y llevarte a derrotar gigantes que están frente a tu vida.
Venía hablando en el camino con una señora que me buscó y un mal de lágrimas, mi esposo se va, me trata mal, esto, bla, 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 me estuvo diciendo, y en medio de todo eso le dije, mire, llorar no va a solucionar su problema, con llorar no va a retener a su esposo, doble su rodilla y crea que Dios puede hacer un milagro. Crea lo imposible. Todo mundo pensaba que iba a salir David como una víctima. Todo mundo pensaba que iba a ser el perdedor. El único que confiaba que iba a ganar, que iba a hacer lo que nadie podía, porque David estaba siendo guiado por Dios. Y Dios le dijo, ve y lo vas a derrotar. Es tiempo de que cambiemos esta actitud de tristeza, de lamento, de estar mirando a los demás y reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué Él nunca se enferma y yo todo el tiempo estoy enfermo? Señor, ¿por qué Él nunca tiene necesidad y yo siempre estoy en medio de necesidad? Señor, ¿por qué en mi trabajo todas las cosas van mal y el de enfrente no? El de enfrente diario tiene está saturado de su trabajo. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué a mí no me... Y soy cristiano? Algo no está bien ordenado en tu vida, mi hermano. Algo no está bien ordenado en nuestra vida. Deja de fingir y deja esas armaduras. Yo me imaginaba a David en algo que no le correspondía, en medio de algo que no era de él. Y yo sé que en esta noche tal vez nosotros estamos pasando por circunstancias. Y tal vez en algún momento por nuestra mente ha pasado, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y yo te pregunto, ¿por qué no desechas eso y miras como David? David vino del campo, de un lugar que ni era guerrero, ni era nada, pero él vino porque había que enfrentar un problema. Y yo te pido que si tú tienes que enfrentar un problema, pues te pongas de pie y le digas, Señor, yo quiero enfrentar este problema con lo que dice tu palabra, confiando en ti y orando, creyendo que lo que yo ore va a ser contestado. ¿Cuántos creen eso? Yo creo eso. Yo me levanto las mañanas y clamo a Dios y le digo, Señor, yo creo que tú vas a hacer milagros en mi vida. Yo soy igual en medio de problemas, en medio de circunstancias difíciles, pero yo sé que Dios va a librarme, que Dios está conmigo y que voy a enfrentar los problemas. No me escondo, aquí estoy. Cierre sus ojos, mi hermano. Cierre sus ojos. ¿Dónde está tu confianza, mi hermano? La confianza de David no estaba en su onda ni en sus piedras. La confianza de David estaba en Dios. Y estaba seguro que iba a salir victorioso. Si tú estás en medio de problemas, solamente tenemos este recurso, mi hermano. Un cáncer no se soluciona llorando ni con angustia. Se puede solucionar con oración, con quebrantamiento, poniendo la confianza en Dios. Problemas familiares, problemas de todo tipo, no se solucionan con angustias, no se solucionan en medio de estar temerosos, se solucionan. La única posibilidad que tenemos de solución es doblando nuestra rodilla, levantando nuestras manos al cielo y diciéndole, Señor, aquí estoy y este es mi problema. Y tú puedes hacer maravillas con él. Tu palabra ahí está clara y dice, y lo mismo le pasó a aquella mujer en medio de problemas, que le dijo, Señor, tú eres el único que tiene una palabra.
Una palabra tuya puede cambiar todo, pero necesitas pedirle a Dios. Si tú tienes algo que pedirle a Dios y crees que Dios puede hacer algo, yo te pido que te pongas de pie. Ponte de pie. Tal vez todo el mundo piensa que no vas a salir victorioso. Tal vez todo el mundo pueda pensar como pensaban de David cuando salió a pelear, y que todo el mundo pudo haber pensado, le van a ganar. Pero si tú crees que Dios puede hacer eso que tú necesitas, eso por lo que tú has venido, cierra tus ojos. Habla con Dios. La oración es personal. Tu problema es personal. Lo que estás viviendo y pasando es algo tuyo. Es algo que tú necesitas confesarle a Dios. Es algo que tú necesitas clamar a Dios. Es algo que tú le puedes decir: Señor, mira, esta es mi necesidad, así estoy, Señor, lo primero que tienes que quitar es la angustia, el temor, la desilusión, lo que te está angustiando, lo que te quita el sueño. Dile al Señor: quítamelo, Señor, yo quiero confiar en ti. Yo quiero clamar a ti en esta noche, Señor, y decirte y ponerte enfrente tuyo este problema, esta necesidad, y decirte: Señor, aquí estoy. ¿Por qué no le dices: Señor, una palabra tuya, solamente una, Señor, suficiente para cambiar mi situación? Señor, mi Dios, levante sus manos. a ti levanto hoy mi canto. Levante sus manos, su corazón. A ti mi única esperanza. Si tú eres nuestra única esperanza, Señor. En el día de aflicción. Aleluya. Repítalo una vez más. Mi corazón y mi alma siempre confiarán en tus promesas para descansar y en tu perfecta voluntad. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz. ¿Por qué no hablas con el Señor y le dices: Señor, yo voy a salir a enfrentar ese problema? Te pido en esta noche que me des paz, Señor, que quites la angustia, que quites el temor, que quites la desilusión, Señor, que quites todos esos sentimientos que alejan mi vista de ti, Señor, que hacen que olvide que mi confianza eres tú, que pueda mirar las maravillas que has hecho en el pasado, que pueda yo ser un testimonio de que tú eres real, que tú vives, que yo pueda dar un testimonio de lo que es confiar en ti, Señor Jesús. Padre, llénanos en esta noche, Dios. Llénanos, Señor Jesús. Vamos a salir confiados
como salió David a enfrentar a ese gigante. Así vamos a salir en esta noche de este lugar, Dios, confiados de que vamos a ver maravillas, de que tú nos estás llenando de tu Espíritu Santo para salir y vencer, para salir y recibir, para salir y poner en orden lo que está desordenado, Señor. Nos vas a fortalecer, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Jesús. Tu diestra me sostiene. Dile a Él: tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Díselo otra vez. Y tu preciosa paz, tu diestra me sostiene, Señor. Tu gozo es la fuerza de mi corazón. Tu vara y tu callado me infundirán tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento, dile, tu aliento. Y tu preciosa paz, tu aliento. Y tu preciosa paz. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Señor, gracias por esta noche, Dios. Gracias por hablar a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, Jesús. Amén. Gracias. Amén, mi hermano. Que Dios le bendiga.